Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa es absolutamente necesaria. Ustedes no lo dudan, yo no sé ni por qué. Todos los días empiezo con el discurso cuando ustedes, que son inteligentes, interesantes y calificados, saben de la importancia de estar bien informados. Pero bueno, qué maravilla, porque como cada vez va llegando uno que otro, cada vez vamos aumentando el número de amigos de Sinergia Informativa por radio, televisión e internet, entonces vale la pena recordarles que estar bien informados les permite llegar a las urnas el 11 de marzo y escoger los mejores senadores de la República, los mejores representantes a la Cámara. Mejor dicho, el mejor Congreso de la República, para que elegirle pensando en el bienestar de todos nosotros, para que haga control político si el próximo presidente de la República no nos resulta bueno del todo, para que esté haciendo gestión por nosotros los antioqueños, por los vallecaucanos, los de cada uno de los departamentos y ciudades del país. Son tres funciones muy importantes de esos representantes y senadores de la República. Y el presidente de la República, ni se diga. Qué rico que tengamos un excelente presidente. Por eso vamos a ir también, en mayoría, con información clara el 27 de mayo a las urnas, primera vuelta, seguramente habrá segunda vuelta el 17 de junio. ¿O no es así? Juan Guerra, invitado especial, una persona que tiene mucha información y formación, además de gran experiencia en el tema de las redes sociales. Él es el planner estratégico, así lo digo, planner estratégico Red Pepper. Planner estratégico Red Pepper. Lo dijiste muy bien. Sí, sí señor. Que es un planner estratégico. Es la persona que tiene como la visión de la estrategia dentro de una agencia. Perfecto. Y trae todos esos elementos a la estrategia para generar ideas creativas. Y precisamente lo hemos invitado acá pensando en las elecciones, tanto las presidenciales como las parlamentarias. Deben tener nuestros políticos que aspiran a llegar a la Cámara y al Senado y por supuesto a la presidencia de la República claridad estratégica sobre redes sociales. Roger, en estos momentos cualquier candidato que no esté vinculado a las redes sociales es un candidato que no va a ejercer como buena información al público al que quiere llegar. Sí. O sea, es absolutamente necesario en este momento. ¿Le va a coger la estrategia? Sí, es necesario. Obviamente las redes sociales no lo son todo. Hay candidatos que piensan que solo lo que se pone en redes sociales así van a llegar a su gente. Sí. Pero eso tiene que ser una estrategia de muchas cosas, una estrategia 360, porque igual los votos están en la calle. Las redes sociales son un medio más para comunicarse con ese público al cual quieren llegar. Me gusta mucho porque aquí hemos dicho varias veces que para llegar al Congreso de la República se dice que el 70% es maquinaria y un 30% de opinión. Y para llegar a la presidencia de la República al revés, 70% opinión y 30% maquinaria. ¿Y quién maneja entonces la opinión? ¿O a través de qué? A través de las redes sociales. Además, usted lo dijo ahorita, de otros medios y otras estrategias de comunicación. O sea, de manera integral. Entonces, y dice estrategia 360, o sea, completa. Hay que combinar diferentes medios para llegar al público. Eso es lo que llaman en todo caso una estrategia completa de 360 grados, hablando de numeritos, y las que tienen que ver con el uso de las redes sociales es lo que se denomina política 2.0, muy famosa desde el triunfo de Barack Obama cuando llegó a la presidencia de la República. Exactamente. Y se dice que para uno llegarle a una persona es necesario tocarla 7 veces por diferentes partes. ¿Ah, sí? Es decir, qué bueno. Una puede ser las redes sociales, otra puede ser una valla, otra puede ser un spot en televisión, pero la idea es llegarle con el mensaje de 7 formas diferentes para que la persona ya sepa quién le está hablando y cómo le están hablando. O sea, voten por mí, número XXX a la Cámara de Representantes. Lo vi por redes sociales, por Facebook. Exacto. Lo vi por un twitterazo, permítame la expresión, ¿cierto? Sí. Luego lo vi en una valla. Un correo electrónico. Un correo electrónico, Juan 4. Una carta, o fui a visitar la región y allá me vieron. 6. Estuve en una reunión con él. Y 7, digamos, otra, lo vi en radio. Un volante, un afiche, o sea, que radio. O sea, hay muchos medios en los cuales se puede generar una estrategia política. Las redes sociales no lo son todo. Excelente. Pero si uno llega por diferentes canales y diferentes medios y con un mensaje apropiado, es posible que la persona empiece ya a generar como una tendencia a qué le gusta o qué no le gusta de ese candidato. Excelente. Juan Guerra,
Él es planner estratégico Red Pepper y es experto en redes sociales. Él es un community manager, una expresión que es muy utilizada en últimos tiempos. Experto, repite, en redes sociales, pero siendo experto en redes sociales, dice, es que no son solamente las redes sociales, ojo, es una estrategia 360 grados. Un comentario bien importante para los que hoy están aspirando a la Cámara de Representantes, Senado de la República y Presidencia de la República, sobre todo para sus equipos de comunicación. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos, pero antes, esta invitación a participar con el voto. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de esos 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento. Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general. Pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía. ¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? Vota en blanco. Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando. De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca. La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir. Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país, y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar, y también vale la pena compartir este video. Entonces dice nuestro invitado Juan Guerra, planner estratégico de Red Pepper, que si a usted, candidato a la Cámara, al Senado o a la Presidencia, lo ven 7 veces por diferentes medios y canales de comunicación, va bien, ¿cierto? Bien. Sí, va bien. Bueno, ¿sabe qué me choca a mí? Lo he dicho aquí permanentemente, Juan Guerra. Se lo digo a usted porque como usted es un enamorado de las redes sociales, entonces vamos a ver con qué me sale. Me encanta la democratización de la información a través de las redes sociales. ¿Qué me choca? Que falta mayor control. Algunos dirán, controlar la libertad de expresión, eso no se puede. Pero sí, cuando se manejan tan irresponsablemente, tanto que hasta la Corte Constitucional ya dijo, una cosa es la libertad de expresión, pero otra cosa es que ese derecho fundamental
que es el de la libertad de expresión, empiece a vulnerar otros derechos fundamentales como el de la intimidad, el buen nombre y la honra. ¿Usted qué piensa? Pues en redes sociales y como muchas cosas de comunicación, se ha venido dando lo de las noticias falsas. Ajá. Es decir, se crean un montón de información, memes, cadenas que perjudican a X o Y. Sí. Y eso obviamente, por eso la Corte Constitucional se ha pronunciado en que hay que defender la libertad de expresión, pero también hay que defender la verdad. Exactamente. Y en redes sociales hay mucha mentira. Exactamente. Cuando nos ha tocado casos, cuando asesoramos a diferentes personas, que tenemos una percepción muy negativa de ellos por lo que hemos escuchado, pero haciendo una investigación profunda de lo que pasa detrás del candidato o de la persona o de la empresa, son falsos rumores. Entonces, cuando esos rumores no se combaten de la mejor forma, en el imaginario de la gente queda que la persona es de esta manera o es de otra, Ajá. como lo quisieron moldear sus contrincantes. Sí, señor. Entonces, esas noticias falsas lo que hacen es hacer cometer muchas equivocaciones a los lectores, o hacerle daño a muchas personas y acabar con la honra de muchos políticos en este caso. Por eso entonces existe la gran posibilidad de que haya denuncia penal por injuria y por calumnia, por mal uso de ese medio, de la red social. Y usted dice, se dicen muchas mentiras, se habla mucho hoy de la posverdad, que es intrínseca a las redes sociales y que está relacionada con que se recurre mucho a la emoción, ¿cierto? Al sentimiento. No hay veracidad en lo que se dice, sino cómo hago para que el electorado, por ejemplo, se sienta mal contra este candidato y bien contra otro. Entonces de ahí se emplean expresiones como por ejemplo el de la corrupción. Sé que a la gente le choca la corrupción, entonces utilizo todos los mecanismos posibles para que la gente diga, ese candidato es corrupto. Sí, exacto. Yo creo que todos detestamos la corrupción y la gente se pega a ese discurso. Entonces lo que pretenden hacer en este momento, y lo estamos viendo en las campañas, es polarizar todo el discurso en torno a la corrupción, de quién es corrupto y quién no es corrupto. Y ahí es donde salen una cantidad de mentiras, también hay verdades, pero yo diría que en los análisis que hemos hecho, el 80% de esa información es falsa. Oiga, a propósito de todo esto, es cierto, Juan Guerra, que existen los llamados cuarteles de guerra alrededor del manejo de redes. Es verdad, eso es una práctica que se viene dando aquí más o menos desde el 2010, en los cuales los candidatos contratan equipos de redes sociales en diferentes ciudades, por ejemplo, si es presidencia, o locales, si es las elecciones de acá, y son personas que se dedican a hacer comentarios, muchas veces a distribuir cadenas falsas, a escribir en los comentarios de las noticias. Si publican una noticia, entonces hay una persona que solamente esa persona puede manejar 1000 perfiles, así estamos hablando de un número grande, y a través de esos perfiles moldear la comunicación para que la gente tome como una posición dependiendo de lo que quiere el candidato. Las recomendaciones que hacemos nosotros siempre desde la agencia para este tipo de casos no es necesario tener esas granjas de perfiles o tener esos cuarteles de guerra, porque hay muchas estrategias más para llegarle al público y mostrar que lo que el candidato está diciendo es verdad. Y hay cuentas falsas por montones a propósito de eso, obvio. Hay muchas cuentas falsas, inclusive en el último estudio que salió de las cuentas de los candidatos presidenciales, todos tienen cuentas falsas, perfiles sospechosos. No digamos de una vez que son cuentas falsas, pero son muy sospechosos. Es decir, muchos perfiles en la India, en Irak, en Afganistán, perfiles que obviamente son personas que no se interesarían en una elección en Colombia. Entonces hay candidatos que tienen el 30%. Entonces son seguidores falsos. Seguidores falsos. ¿Y entonces qué me gano yo con eso? Exacto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nosotros, desde nuestra experiencia, no defendemos los perfiles falsos porque nos parece que esas personas no salen a votar. ¿Para qué puede servir eso? Y hay personas que lo ven como una estrategia de mercadeo a la cual no estamos de acuerdo, pero es válido, pues, si otra persona lo quiere. Lo utilizan como estrategia de mercadeo y leía yo como una comparación con un restaurante. Cuando usted pasa por un restaurante y lo ve vacío, usted no entra porque dice, hombre, puede ser muy bueno el restaurante, pero usted dice, eso allá nunca hay nadie. Entonces muchos candidatos lo que hacen es comprar seguidores para ver en su red que tiene
1 millón, 2 millones de seguidores, entonces así la gente se va a interesar más y dice, bueno, si a este lo siguen 2 millones de seguidores es porque puede ser interesante este señor, y lo empiezan a seguir. Esa es una forma para la cual compran seguidores, como para mostrar que tienen volumen, pero es una práctica que al final no logra nada. Un ejemplo de eso es lo que pasó con la ola verde con Mocus y lo que pasaba con Santos. ¿Que se infló? En esa campaña 9-1 ganaban las redes de Mocus, ¿cierto? Y hay investigaciones que dicen que muchos de esos perfiles eran creados en Venezuela, de esos perfiles de Mocus. Y lo que pasó al final es que la gente decía, pero si ellos iban a ser presidentes, iban también, porque cuando en la elección eso quedó como al revés. Y es porque esa gente no vota. Claro, por eso la ola verde. Lo mismo pasa con las encuestas, para que tengamos muy en cuenta esto. Y ya depende de nosotros, que somos inteligentes, integrantes y calificados. A ver si nos dejamos manipular, como lo está planteando Juan Guerra. Porque con las encuestas pasa lo mismo y terminamos yendo a cometer un error grande, que es el de depositar el voto útil. Porque cuando uno ve a una persona que va punteando las encuestas, y como nosotros no queremos ser perdedores, decimos, ah, no, yo voy a votar por esta persona que va mejor en las encuestas, porque ¿qué voy a votar mi voto por esta persona que no está bien en la encuesta? Eso es lo que llama un voto útil. Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución. Juan Guerra, usted, planner estratégico de Red Pepper, ¿qué piensa de esa frase de Adolfo Suárez? Roger, yo creo que tenemos que ser muy racionales a la hora de votar. Es decir, conectarnos con lo que el momento que vive el país, lo que verdaderamente necesita el país, porque mucha gente ha apelado a la emoción en los mensajes, nos dejamos llevar por esa emoción y vemos que a través de los años el país sigue como en lo mismo y no salimos como de ese hueco. La idea es que seamos muy racionales y votemos a conciencia. Exactamente, porque incluso podríamos pasar de, como se dice popularmente, de Guatemala para Guatepeor. Exactamente. Al dejarnos llevar por mensajes que solamente tocan el sentimiento, la emoción. Y la razón es la que verdaderamente debe jugar un papel muy importante. Y por eso quiero recordar nuevamente el uso público de la razón, de lo cual hablamos en estos días con un politólogo que se llama Pedro Piedradita. Y es como cuando usted definitivamente es capaz de escuchar, de leer en redes sociales, no tragar entero, sino analizar, dudar, ¿eso será cierto o será falso? Investigar más, preguntar y resolver la duda y luego tomar una decisión. Sí o no le creo, voto o no por este. Eso obviamente nos va a permitir la construcción de una democracia mejor. Exactamente, y ese es el beneficio de las redes sociales, que no nos tenemos que quedar solo con lo que nos dijeron o lo que vimos por ahí, sino que podemos indagar, preguntar. Y ahora, como hay tantas noticias falsas, podemos comprobar si la información sí es veraz, de qué medio proviene, por qué están haciendo eso. Y ahí ya podemos tener juicios de valor para tomarnos una idea de X o Y candidato. Excelente. Un candidato, ¿cómo logra realmente conectarse con el electorado? Bueno, además de los 7 punticos de que usted habló ahorita, ¿no? Sí, claro. Una de las formas de conectarse que nosotros vemos muy pertinentes en las campañas es la de contar historias. Es decir, la política está muy desgastada. La gente no le gusta ver al político siempre, ya no cree en la política. La gente se cansa de ver a los políticos y entonces empezamos a ver muchos mensajes que dicen ya empezó campaña, entonces ya va a abrazar a este, ya empezó campaña, entonces iba a ir a saludar, ya empezó campaña y va a entregar el volante. Como eso está tan desgastado, nosotros siempre aconsejamos es contar muchas historias. La política así esté desgastada es lo que verdaderamente necesita la gente para solucionar muchos problemas y hay muchos de ellos que han ayudado en eso. Entonces no es lo mismo un político salir a decir, vea, yo construí esta vía y hacer un video muy bonito de eso, de grabar a una persona que vive en el sector y decir, vea, yo tengo 85 años y pensé que me iba a morir sin que pavimentaran esto. Porque tanta gente lo había venido a prometer y nadie cumplió. El que cumplió fue este. Entonces un video de esos, donde se ve la persona real hablando de eso, genera más conexión con otras personas de ese mismo sector que si vemos al candidato él mismo dándose aplausos de algo que porque no le creen.
Exactamente. Le dicen populista, le dicen demagogo. Exactamente. ¿Cierto? Tiene más credibilidad cuando esas historias vienen desde las mismas personas, claro. Son más reales y conectan a la persona en su entorno y a los que estamos viendo eso con el mensaje. Contar historias. Y un error, 2 errores, no sé cuántos errores pueden cometerse en política que son fatales para el candidato. Es normal que se cometan muchos errores porque no hay campañas perfectas. Sí. Todas las campañas son imperfectas. Uno de los errores que más hemos visto es que, bueno, la penetración de las redes sociales en Colombia es bastante alta. Sí. Y muchos candidatos tienen el sobrino, y no es que esté diciendo que no lo hagan bien, sí. pero tienen el familiar que tiene Facebook. Entonces la gente piensa, no, este tiene Facebook, o sea que es muy bueno para las redes sociales. Sí, sí, sí. Y nosotros lo que hemos dicho es, las herramientas se aprenden a manejar, porque todos somos empíricos en eso. O sea, sí. ninguno de nosotros tuvo un profesor de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter. Aprendimos con el ensayo y el error. Pero la herramienta se aprende. Pero detrás de eso siempre tiene que haber una estrategia, que es lo más importante. Uno de los errores más comunes entonces es falta de estrategia. Exacto, falta de estrategia. Y por pensar que alguien tiene Facebook, creer que es la persona que sabe la estrategia. Entonces, detrás de eso hay muchas cosas. ¿A qué horas se debe comunicar? ¿Cuál es la hora en que su público objetivo está más pendiente de lo que usted está haciendo? ¿Con qué mensaje le va a llegar a estas personas? ¿A qué horas? ¿Cómo? Dependiendo de la red, ¿con qué tipo de imágenes? Hay muchas cosas detrás de la herramienta que son estratégicas y que es los errores que más se cometen. Mejor dicho, no es al bulto. No es al bulto, no es el que más publique, sino la gente le gustan los temas de calidad. Las redes sociales, las personas entran a divertirse. Sí. Entonces el candidato tampoco tiene que ser una persona aburrida, sino que las personas están buscando otro tipo de contenido y cuando se conectan con esos contenidos que se hacen especial para redes es donde el candidato empieza a coger fuerza. Finalmente, Juan Guerra, ¿usted cómo está viendo, de acuerdo con el análisis que usted hace como estratega y experto, hoy en día el trabajo que están haciendo los candidatos tanto a la presidencia de la República como al Congreso? Yo veo que los candidatos están haciendo un trabajo fuerte en redes, sí. Veo mucha polarización, es decir, muchas cadenas falsas. Una de las herramientas para mejor comunicar los mensajes es a través del WhatsApp, que es el que tiene más penetración, de ahí Facebook, sí. Porque en Facebook estamos primero casi WhatsApp todos, que Facebook. Primero WhatsApp. Porque más que Twitter. El WhatsApp es más de confianza. El que te envía una cadena de esas es porque lo tienes dentro de tus contactos. Confío y si esa persona te lo está mandando, confías plenamente en eso. Y vemos que la gente distribuye esas cadenas por WhatsApp y en 2 horas ya uno las empieza a ver en Facebook. O sea, que mutan ahí a esa red. Pero lo que hemos visto es mucha polarización, mucha cadena falsa y como la invitación que siempre hemos hecho es no utilicen perfiles falsos, no hay necesidad de atacar al otro para mostrar el mensaje que verdaderamente quiere comunicar en política. Cuente todo lo bueno que está haciendo, cuenten los programas. Yo creo que a la gente en este momento le interesa es qué va a proponer cada candidato para saber si uno lo va a elegir o no. Juan Guerra, experto en redes sociales, planner estratégico de Red Pepper, gracias por estar con nosotros. Roger, muchas gracias por la invitación. Yo creo que más contentos que yo y más agradecidos que yo, muchos de los comunicadores y de los políticos que nos ven porque lo escucharon con estas palabras que seguramente les ayudan a tener mayor conciencia del uso de las redes. Ojo, no solamente redes, sino en toda una estrategia de 360 grados. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.